Inversionistas, acabamos de recibir noticias bastante mixtas el día de hoy con respecto a la nueva lectura de la inflación anual reportada en Estados Unidos para este mes pasado de julio del 2023. Y es que por el lado negativo se reportó un ligero aumento de esta inflación anual para este mes de julio a comparación de la inflación anual reportada en el mes de junio. Pero por el lado positivo podemos ver que incluso la inflación reportada se publicó por debajo de las mismas expectativas. Así que en este video vamos a estar analizando esta nueva lectura de la inflación anual para este mes de julio, cuál fue una de las principales categorías que estuvo influyendo en este ligero aumento en la inflación, y también les voy a dar mi opinión con respecto a si yo pensaría que la inflación va a continuar con su trayectoria en descenso o si en este momento pudiéramos ver un repunte importante y nuevamente tendríamos una inflación mucho más descontrolada a lo largo de los siguientes meses. Hola, ¿qué tal, inversionistas? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera, en donde hablamos de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like y comparte este video con tus familiares y amigos. Así que la lectura de la inflación en Estados Unidos reportada para este mes pasado de julio fue de 3.2%. Y aquí claramente se ve un ligero incremento con respecto a la inflación reportada en junio, que fue de un 3% de manera anual. Y lamentablemente con esta nueva lectura en julio rompemos la racha de 12 meses consecutivos de ver una reducción constante en la inflación en Estados Unidos, pero también hay que entender que es sumamente complicado y el camino va a ser muy escabroso para que la inflación llegue al objetivo de la Reserva Federal en Estados Unidos, que es de un 2% aproximadamente, porque cuando existe un incremento ligero en alguna de las categorías de productos y servicios, como en un momento los vamos a estar mencionando, esto va a estar ocasionando que la inflación se empiece a reportar incluso un poco mayor a la inflación reportada en los meses pasados. Esto es completamente normal, sobre todo en estos momentos en donde ya la inflación está mucho más controlada. Pero claramente estamos viendo en estos momentos que los esfuerzos por parte de la Reserva Federal de incrementar las tasas de intereses de una manera muy agresiva están funcionando, ya que si simplemente analizamos la inflación anual reportada en julio del 2022 estaba en 8.5%. Y esto claramente nos está indicando que hemos tenido un enorme avance en la inflación en Estados Unidos y ahora por fin se está encontrando a niveles mucho más sostenibles. Y es cuestión de tiempo de que la inflación a lo largo de muchos meses consecutivos empiece a bajar aún más y lleguemos en algún momento a la inflación objetivo por parte de la Reserva Federal. Pero incluso con este aumento a comparación de la inflación reportada en junio, las expectativas era de que se reportara en 3.3%, por lo que nos encontramos por debajo de las mismas expectativas, pero yo honestamente pienso que eventualmente vamos a ver que se esté reportando una inflación incluso por arriba de las expectativas, pero esto no quiere decir que la trayectoria no sea en descenso. Y la categoría que tuvo el mayor impacto en este ligero incremento de la inflación fue la categoría de la vivienda, que tuvo un incremento mes a mes de 0.4% y un incremento de un 7.7% a comparación del año pasado. Y es que la categoría de la vivienda representa casi un tercio de todo el peso de esta inflación reportada. También si analizamos el incremento de la inflación mes a mes, se reportó en un 0.20% de junio a julio, exactamente el mismo incremento que tuvimos de mayo a junio. Entonces vemos que la inflación mes a mes se ha mantenido bastante persistente y eso también ha ayudado a que la inflación no esté bajando aún más rápido. Y también si analizamos lo que viene siendo la inflación subyacente, que aquí estamos removiendo aquellas categorías que son mucho más volátiles como los productos alimenticios frescos y los energéticos, aquí se reportó en un 4.7% de manera anual, con un ligero decremento a comparación del mes de junio reportado en 4.8%. Y esto representa el cuarto mes consecutivo que estamos viendo como la inflación subyacente está bajando. Así que esto es sumamente positivo. Estamos viendo que la inflación subyacente, que es la que es mucho más persistente y mucho más pegajosa, está bajando considerablemente y muy seguramente la Reserva Federal va a estar revisando esta inflación subyacente y si está bajando, esto es bastante positivo, aunque esperaremos que el ritmo de desaceleramiento sea cada vez mayor, aunque para este mes de julio no lo fue tanto. Pero lo positivo es que se reportó incluso por debajo de las expectativas, ya que eran de 4.8% y se iba a mantener en línea a comparación del mes de junio. Y si ahora hacemos la comparación de esta lectura de la inflación oficial contra Truflation, que es una lectura completamente independiente, aquí podemos ver que la lectura reportada al día de hoy, 10 de agosto, es de 2.37%. Y algo bastante curioso que podemos ver aquí en la gráfica es que en todo el mes de julio Truflation reportó una inflación por debajo de un 3%. Definitivamente tuvimos mucha más volatilidad en este mes de julio a comparación de los meses anteriores, en donde veíamos un descenso bastante marcado, pero nunca subimos
subió la inflación por arriba de un 3%. Entonces esto claramente nos está diciendo que la lectura oficial está presentando un mayor nivel de retraso a comparación de Truflation, que es prácticamente en tiempo real. Entonces esperaríamos que para agosto pudiéramos ver una inflación mucho más baja, llegando a niveles inferiores al 3%, o eso es lo que yo más bien esperaría. Y Truflation durante estos primeros días de agosto ha estado reportando una inflación incluso por debajo del 2.5%. Pero en esta economía bastante volátil e incierta, todo puede suceder. E incluso pudiera estar equivocado y pudiéramos ver que la inflación nuevamente empieza a acelerar considerablemente. Pero ya sería cuestión de esperar. Y los mercados en este momento están intentando digerir toda esta información. Durante el día de hoy hemos tenido un desempeño ligeramente positivo, pero a lo largo de los siguientes meses pudiéramos ver un periodo de consolidación en la bolsa de valores o incluso una ligera corrección debido a que hemos tenido un enorme desempeño durante la primera mitad de este año. Así que será completamente saludable ver que los mercados están simplemente digiriendo toda la información económica que hemos estado recibiendo a lo largo de las últimas semanas y desempeñarse acordemente. Y también hay que considerar que la Reserva Federal no va a tener su siguiente junta monetaria hasta este próximo 20 de septiembre. Así que vamos a tener otra lectura de la inflación antes de que la Reserva Federal tenga su siguiente junta. Y esto es bastante bueno porque le va a permitir a la Fed tener aún más información, empezar a analizarla con mucho detenimiento, mucho detalle y estar simplemente ajustando las tasas de intereses, moviendo su política monetaria acordemente. Si vemos que la inflación empieza a presentar un crecimiento aún más rápido, aquí la Reserva Federal pudiera estar incrementando las tasas de intereses. Pero en mi opinión, la Fed debería de dejar las tasas a estos niveles, a este rango de entre un 5.25% a un 5.5% y no afectar la economía aún más, haciendo más incrementos en la tasa de interés hasta no ver que la inflación realmente o está subiendo considerablemente o está bajando consistentemente. Así que definitivamente estos días van a ser bastante interesantes en la bolsa de valores. Pudiéramos ver incluso mayor volatilidad como lo hemos estado viendo a lo largo de las últimas 2 semanas, pero yo me mantengo bastante optimista de la economía, al menos en el corto plazo, porque no hemos visto los estragos negativos por parte del incremento en las tasas de intereses. Y al menos lo que la economía en Estados Unidos nos ha estado reportando a lo largo de las últimas semanas es una economía muy fuerte, capaz de sobrellevar o incluso soportar una posible recesión por este incremento de las tasas de intereses. Pero esto es simplemente imposible predecir lo que va a suceder a lo largo de la segunda mitad del 2023 y en la primera mitad del 2024, y lo mejor que podemos hacer nosotros es estar preparados, acumular un poco más de efectivo si es que vemos más volatilidad en los mercados, pero también tener una posición importante invertido en los mercados si es que nosotros vemos una gran recuperación en las compañías, sobre todo porque anteriormente en las últimas semanas estuvieron reportando la mayoría de las compañías excelentes números en cuanto a esta temporada de reportes trimestrales del segundo cuarto del 2023. Así que yo realmente no le estoy apostando a los movimientos a corto plazo en la economía y yo simplemente tengo una estrategia a muy largo plazo de invertir en la bolsa de valores porque yo realmente le estoy apostando al crecimiento de muchas décadas de Estados Unidos y la bolsa de valores más importante de todo el mundo. Así que espero que este video les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así, considera suscribirte, dale like y compártelo a tus familiares y amigos. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y hasta luego.